Asiento, por favor. Me voy a demorar un poquito. Asiento. Lo voy a leer. Queridos amigos, agradezco a la Asociación de Locutores del Centro por haberme invitado a dar algunas palabras. La historia de la locución local es muy rica. Fue el capítulo 5 de la Ley 19020 de las Telecomunicaciones del año de 1971. En sus artículos correspondientes quedó establecido que todos los trabajadores de radio y televisión, tanto así que nos hemos dado el lujo de exportar algunas buenas voces, que se desempeñan o desempeñaron incluso fuera del país. Sería injusto nombrar a algunos de ellos porque nos olvidaríamos de otros. Desde hace unos 77 años, que son los años que tiene Radio Huancayo, la cotidiana vida de la ciudad gira alrededor de un aparato llamado radio. Probablemente cada uno de los presentes tiene alguna historia personal con la radio. Cuando yo era pequeño recuerdo que escuchaba a Leo Dan, Santiago Querido yendo a comprar el pan. Escuchaba los cuentos infantiles de Radio Universal y los programas dominicales de Radio 1550. Por Radio Andina se dictaron nuestras notas de la universidad cuando la radio era un canal de comunicación muy importante en lugares muy lejanos y difícil de ingresar. Fui testigo de la competencia saludable entre las radios hasta mediados de los años 80. Por entonces las radioemisoras eran muy pocas. Radio Bolonesi, Sonorama, Radio Junín. Radio Andina siempre fiel a lo folclor que en aquel entonces no supimos apreciar. Radio Programas era la única extranjera, por decir de alguna manera, en el dial de las radios huancaínas. Hoy estamos abrumados de antenas y ondas electromagnéticas y necesitaríamos más tiempo para comentar historias de las radios. Si algo bueno tuvo la Revolución Peruana, los 7 años de la dictadura militar de Juan Velasco Alvarado, profesionalización de la carrera. En un momento sospeché que los locutores que querían agregarle un título a su nombre, algo así como eso de llamarle licenciado al colega por no llamarlo por su nombre. La idea no es esa. La idea es que con el Colegio de Locutores sean los mismos locutores quienes enfrenten los retos que surgen con las envidiables cifras económicas peruanas y el mundo moderno tan cambiante el día de hoy. De acuerdo a la macroeconomía, somos un país muy rico. Bill Gates, el fundador de Microsoft, ya nos dijo que debemos dejar de estar pidiendo ayuda en el mundo porque aquí en el Perú hay dinero suficiente. Y es por esa razón que hoy más que nunca necesitamos buenos locutores. De esos que en el pasado creíamos que era el más enterado, necesitamos buenos locutores. De esos que en el pasado creíamos que era el más enterado, el más educado y con la autoridad suficiente de aquel que opina e informa correctamente. Los locutores deben tener suficiente conocimiento y sobre todo suficiente riqueza moral. De nada vale tanto oro acumulado en el regazo si no tenemos ni la menor idea de qué hacer con él. En las manos de los locutores están entonces la orientación sana de la población. Una mentira repetida muchas veces se la creen todos. Un chiste obsceno y grosero deforma la mente de los niños. Sacarle dinero al político, la autoridad o al empresario es corrupción tan baja como aquel policía que le pide un sol a los más pobres que manejan los vehículos y no se meten con aquellos que tienen camionetas de lunas negras. En las manos de los locutores está entonces la moral de la población. Es momento de decidir, mis queridos colegas, entre lo banal y lo útil, entre la solidaridad y el egoísmo, entre lo educado y lo vulgar, entre la sabiduría y la estupidez. Las procacidades y barbaridades que divierten hoy a los oyentes son las razones por las cuales una buena parte del país se encuentra envuelta en tanta violencia y degradación moral. Es momento de decir, basta ya. Los años han pasado y hemos visto atónitos cómo nos agarró la modernidad sin estar lo suficientemente preparados. Hemos vivido terribles años de violencia que nos alejaron del mundo y su constante progreso. Recuerdo hace unos 25 años en el avión, llegando a Lima, un extranjero preguntó ¿qué hora es en el Perú? ¿Cuántas horas tengo que adelantar o atrasar mi reloj? Alguien gritó fuerte de atrás, atrás de su reloj 20 años.
Soy de esa parte de la generación perdida, la generación X, como se le llama en algunos foros. Nuestra adolescencia y juventud la pasamos en medio de una dictadura militar. El respiro democrático vino acompañado con Sendero Luminoso, el MRTA y el narcotráfico. Nadie invertía en el Perú y en consecuencia muchos colegas universitarios optaron por el taxi y el recurseo para sobrevivir y mantener a sus familias. Y la radio estaba ahí con sus locutores, haciendo mandracadas para entretener a sus oyentes y grabando canciones en cassette desde el televisor. La primicia era buscada por todos lados porque por entonces la industria fonográfica se fue literalmente al demonio. Mientras en el mundo entero el disco compacto ya ganaba mercados, aquí todavía usábamos el cassette. En medio de años tan difíciles de desconcierto e inseguridades, ya pueden ustedes imaginarse lo difícil que era para un locutor entretener a sus oyentes. Muchos talentos desaparecieron en aquel entonces y no fueron reemplazados. Tuvimos, por decir de una manera, a los Gatos Negros, a los Faidí, al Grupo Septiembre, la Quinta Rebelión, los Datsun, la Pepe Velázquez, la Sonora Matancera y tantos otros íconos artísticos locales de fama nacional. Hoy, con tantos recursos y medios tecnológicos, esos íconos no solamente han sido reemplazados, sino que tampoco se han multiplicado. Es para mí un honor compartir con ustedes este día, porque no todos los días son iguales. Es hora de mirar al mundo y las oportunidades que el mundo nos ofrece, de mirarnos y descubrir entre nosotros todas las potencialidades que cada uno tiene. Es el momento de entender el propósito de nuestras vidas, de compartir nuestros aciertos y nuestros talentos. Todos moriremos en algún momento. 70 o 90 años es nada en medio del infinito y la eternidad. Saquémosle entonces el provecho a tan corto tiempo que tenemos de vida, y es hora de trabajar unidos. Todos nosotros reunidos aquí tenemos algunas habilidades que nos hacen diferentes. En la diversidad está la riqueza. En la riqueza está el crecimiento. Unamos nuestras diferencias siendo tolerantes entre todos nosotros. Es hora de desterrar esas viejas y malas costumbres que nos atan al pasado. La identidad no es estática, la identidad es una dinámica. La dinámica es fuerza y movimiento. La identidad y la dinámica hacen posibles sociedades peculiares y admiradas. No seamos del montón de la sierra trazada, estirando como pedigüeños la mano. Es hora de hacerle caso a esa voz que viene desde nuestras entrañas pidiendo a gritos que ya fue suficiente, basta ya, es hora de cambiar y es hora de que los locutores tomen conciencia de eso. Les pediría algo que lo tienen que tomar en cuenta. Cuando viajen por el mundo, utilicen el transporte público, lean los periódicos locales, vayan a los mercados, vayan a las librerías, a las tiendas de discos y escuchen las radios. Solo así podrán saber qué gente vive en esa ciudad y solo así ustedes podrán decidir si vuelven o no a visitar esa ciudad. Les voy a decir algo, probablemente muchos turistas vinieron a Huancayo y ustedes mismos darán la respuesta si esos turistas decidieron volver o no a Huancayo. Antes de finalizar, quisiera, bueno, ya han dado la noticia, efectivamente hemos estado trabajando el proyecto de la creación del Colegio de Locutores. Quisiera dar un par de cositas pequeñas nada más. Este colegio va a permitir que sea un mecanismo para poder, entre nosotros mismos, capacitarnos, organizarnos y formalizar la actividad. No es posible que por más de 40, 50 años una actividad tan importante siga siendo informal. Pero lo más importante es que nosotros mismos seremos los que autorregulemos nuestra actividad. Ya lo he mencionado en lo que he leído, yo creo que no hay mucho más que decir. El otro tema es que efectivamente se va a llevar a cabo el 4º encuentro hispanoamericano de locutores en el Perú. Estamos proponiendo que la ciudad sea Huancayo y por lo cual nosotros vamos a transmitir esa iniciativa y por lo cual, si se da el caso, les agradecería que todos unidos con una única asociación hagamos de este proyecto un verdadero éxito, no solamente para los locutores, sino para la ciudad de Huancayo. Muchas gracias y bueno, el brindis de honor a la salud de todos los amigos locutores y por todas las radios y por todos los presentes. Que Dios les bendiga y que les dé suficientes años y sabiduría para saber enfrentarse ante un micrófono.
Muchas gracias. Bueno, repetimos.